¿Sabes quién fue él? Creo que fue un terrorista. Debió ser algún criminal, ¿no? Por algo está en la cárcel. ¿Te suenan las palabras Sendero Luminoso? ¿Qué fue Sendero Luminoso para el Perú? Un episodio triste, lamentable, de radicalidad, de posiciones, pensamientos. Fue la ocasión de que el pasado peruano hizo explosión. Las diferencias de clase, los pueblos postergados, ¿no? Asusados por Sendero de alguna manera, radicalizaran posturas, y fue la ocasión también de extrema violencia, o de que aflorara mucho de la violencia reprimida, tal vez por años y de hecho también por siglos. Al principio tuvieron una buena causa por la que luchar. Todo movimiento en el mundo que lucha por la igualdad tiene en principio un fin bueno, ¿no? Pero Sendero y otros grupos radicales, ¿no?, anexos a la finalidad buena, utilizan medios y fines bastante maniqueos, ¿no? No importan los medios con tal de llegar al fin. Su fin era llegar a establecer en el Perú la sociedad comunista ideal, ¿no? Igualdad para todos, ¿no? Que la riqueza alcance para todos y que no hayan clases sociales. La desaparición de la propiedad privada, como todo socialismo postula, ¿no? Es para ellos pues el núcleo de la gran crisis de la sociedad, del Estado y la historia. Las contradicciones sociales vienen a partir de la propiedad privada, ¿no? Esta apropiación de lo que es natural, ¿no?, es antinatural, ¿no? Y más bien la distribución de la riqueza para todos y entre todos era el ideal de Sendero, ¿no? Ahora, que sea un fin bueno, en principio ellos, cualquier peruano, piensa en un Perú mejor, pero no a la manera de ellos. ¿El proceder del Estado frente a este grupo fue el correcto? El Estado peruano todavía está diseñado de una manera que no integra el Perú, definitivamente no. Se puede decir que la Constitución peruana, incluso la actual, rige hasta más o menos los 2.500 metros, más allá no. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado, cuando enfrentó a Sendero, no le entendía, no entendió el movimiento. Es por eso sus éxitos primeros, su parte exitosa inicial, ¿no? No lo entendió, y al hacerse más radical el accionar de Sendero, el Estado reaccionó con más violencia. De hecho, el enviar a las Fuerzas Armadas, la policía no estaba formada para eso, y menos las Fuerzas Armadas, empeoró la situación. Represión, asesinatos selectivos, tortura, fue en parte el método utilizado por muchas autoridades del Estado, militares, o la idea de hacer gobernaturas militares en las que se suspendían los derechos humanos, ¿no?, dio motivo a que se obrara de maneras terribles. El Estado también fue responsable de la desaparición de muchos peruanos. ¿Cree que Sendero Luminoso sigue existiendo? Definitivamente sigue existiendo. Disminuido y dividido, pero sigue existiendo. El Movadef, por ejemplo, es un intento de, si quieren decirlo así, de hacer más light el pasado, ¿no?, de Sendero Luminoso. Aprovechan una debilidad o falencia de nuestra sociedad, que si bien nos enorgullecemos de nuestro rico pasado histórico, tenemos muy poco sentido crítico con nuestra propia historia. Esta falta de formación histórica hace que justamente se le llame con eufemismos al accionar de Sendero. Por ejemplo, dicen
que Abimael Guzmán nunca asesinó a nadie. Es cierto, nunca asesinó a nadie, o posiblemente nunca asesinó a nadie, pero su ideología, su liderazgo asesinó a miles de peruanos, ¿no? Se valen de eso, se valen de otros argumentos para ganar a mucha juventud, como por ejemplo el decir que eran luchadores sociales, ¿no? Y que en una guerra pues hay víctimas, minimizando el terrible sufrimiento que causó Sendero en sí mismo y en su accionar. Defina con unas cuantas palabras a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era una organización que se basaba al comunismo y quería llegar al poder mediante el terrorismo. ¿A qué crees que se debió la existencia de este grupo terrorista? Se debió principalmente a que los pueblos de fuera de la ciudad que estaban lejos había mucha pobreza y esto lo aprovechó para idealizar a la gente sobre el comunismo para poder llegar al poder mediante la fuerza y mediante actos vandálicos. ¿Crees que Sendero Luminoso sigue existiendo actualmente? Sí existe en pequeñas ciudades, en pequeños pueblos, principalmente en donde existe la comercialización de la droga. Ellos se basan a eso. ¿Usted considera válida la ideología de resolver los problemas mediante el surgimiento de rebeliones? Sí, pero con rebeliones positivas para que nos ayuden al pueblo en lo económico, en lo industrial. Es decir, que usted opina que las rebeliones deben de ser pacíficas, dar un sustento de qué se busca en beneficio de la sociedad. Exacto, esa es la idea, que tengan algo positivo para el pueblo en salir adelante. ¿Considera usted que el Estado evocó más preocupaciones por tener un mayor poderío industrial que por mantener una sociedad pacífica digna de valores? El Estado en ese momento se dedicaba a salir de la pobreza. Existía mucha pobreza en el Perú y se dedicaba principalmente en eso. No se dedicaba a las organizaciones que se estaban formando fuera de Lima, en los pueblos pequeños. ¿Usted cree que se pudo haber evitado todos estos acontecimientos si el Estado hubiera mantenido una postura de igualdad para todos los ciudadanos? No podía hacer nada el Estado. Era mucha la pobreza que existía en el Perú. Todos los gobiernos que pasaron por ese momento solamente se dedicaban a eso, a salir de la pobreza. No había tanta tecnología como ahora. Entonces los grupos terroristas llegaban a los pueblos alejados y el gobierno no podía llegar a sitios tan lejanos. ¿Cómo usted cree que Sendero afectó al país? ¿En qué manera su ideología impuso que la población viviera tiempos de terror? Fue muchos años que vivimos con miedo, más afectó a los pueblos lejanos y luego llegaron a Lima y nos llevó mucho a la pobreza por tantos muertos. Y yo lo viví más cuando era joven y mis padres más me contaban que eso también lo vivieron con más fuerza ellos por lo que no se encontraba comida, no había luz y más era el miedo que en algún momento podía explotar algo en la ciudad y morir. Y una última pregunta, ¿usted le perdonaría la vida a un terrorista? Nosotros no somos, nosotros no podríamos decidir eso. Eso lo tiene, si nosotros queremos que llegue la paz
que llegue nuestro, ya no continuar con eso, tendría que, las leyes del Perú tendrían que aplicar la ley. Nosotros como del pueblo, como ciudadanos, no podríamos decidir eso. ¿Qué puedes observar en estas imágenes? Bueno, acá estamos mostrando pues las personas que han fallecido y sus seres queridos, y que están las fotografías, y que muchas veces han muerto pues inocentemente. Algunos son campesinos, algunos son periodistas, y que han muerto por manos del Sendero Luminoso. Y esto realmente da muchas veces una pena que ve esta gente que han perdido sus familiares. Acá se observa pues, a los campesinos que están armados, ¿no? Este está mal, porque muchas veces hay que trabajar para recomponer la situación, y que muchos se han dedicado a esta lucha armada sin motivo, sin causa. Claro, esa no era la solución. Aquí. Esto es en Lima. Víctimas. En Lima. ¿Cementerio? No, acá era una pollada y las Fuerzas Armadas entraron. Sí. En los barrios altos. Exacto, Barrios Altos. Los barrios altos. Sí. Sí, pues esta situación ocasionada, pues también muchas veces dice que se cree que estaban haciendo una pollada, variándose, por ejemplo, que eran vendedores, pero no eran así. Entonces eran terroristas que estaban haciendo ahí. Entonces la Fuerza Armada entró y mató pues, a mucha gente. Y muchas personas inocentes también murieron. Y eso ha sido una situación muy grave. Listo, con todo esto, ¿le perdonarían la vida a un terrorista? Bueno, pues nosotros como somos católicos, hasta el Papa también ha perdonado a muchas personas que se han dedicado a esto. Como católico yo perdonaría, pero en sí, claro, lo que Dios es lo que debe dar más su propia versión. Nuestro Señor, nuestro Dios es la que tiene más autoridad para perdonar. Se define pues como un grupo terrorista que apareció en los tiempos del gobierno de la UNDE, después fue más fuerte como en el tiempo del gobierno Fujimori, el cual se preocupó pues, también por derrotar, porque este sendero pues, ha sido una situación que apareció por la pobreza que existía pues, en las tierras de Ayacucho, y precisamente se aprovecharon a esto, así se contiene. Bueno, o sea, que se debió la existencia de este grupo terrorista. Bueno, ha sido pues, por la situación social, económica que vivía en esos tiempos, por la existencia de los gamonales que había en ese tiempo, porque muchas personas tenían haciendas y hacían a trabajar la gente del campo, muchas veces sin pagar, y eso realmente fue una situación que muchos estudiosos aprovecharon para que haya este grupo terrorista. Así nació pues el Sendero Luminoso. ¿Cree que el Sendero Luminoso sigue existiendo actualmente? ¿Por qué piensa que sí o no? Bueno, realmente el Sendero Luminoso sigue, como dicen los periódicos, como remanente, aquellos ya en pequeños grupos que siguen asustando en los valles del río Ene, río Apurima, al lado de la selva.
y eso prácticamente muchas veces el gobierno no puede derrotar porque la situación esa de los terrenos de la selva es muy inaccesible para los soldados, así que pero siempre sigue existiendo este sendero, pero en poca cantidad, no tan peligroso. ¿Me podrías decir en unas cuantas palabras tu opinión sobre las acciones del Sendero Luminoso? Bueno, en verdad, al comienzo no conocía mucho, a pesar de que había visto los actos del MRTA cuando era niño, por lo de la embajada. Y bueno, más bien he estado informándome recién más este año por los trabajos que me han dejado. Y bueno, hay cosas que obviamente no pensé que hubieran sucedido aquí. Informarme aquí cosas también que no había visto en mis clases. Como que choca también las cosas sucedían, ¿no? Aquí. Bueno, yo tengo también familia en la selva, ¿sí? Ellos tampoco se acuerdan muy bien de lo que pasó aquí. Y también me sorprende porque los familiares que tengo en Lima también no están muy bien informados. Entonces, yo pienso que tal vez esto de acá se debería de informar mucho mejor a todas las personas, ¿no? Ni siquiera solamente a estudiantes, o sea, a personas que tal vez no tienen economía como para poder solventar algún tipo de educación. Indignante lo que sucedió, ¿sí? Todo lo que ha podido suceder, todo lo que han podido hacer las personas y no tuvieron permiso de la poca organización que tuvimos nosotros. Aún sigo creyendo que si esto volvería a suceder tampoco tendríamos un tipo de solución, ¿sí? Y bueno, todavía me sigue chocando los testimonios. ¿Crees que el Sendero Luminoso tuvo un buen principio, pero gracias a la violencia se desvió de su principal fin? Según lo que tengo entendido, sí, estoy en mucho de acuerdo con eso. O sea, tuvo un buen principio, pero toda su idea se fue al aplicar la violencia, ¿no? Extremista. ¿Qué opinas de la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado a las personas en época de Sendero? ¿Otra vez? Por decir, los derechos humanos fueron afectados a la libertad con las batidas, a las diversas matanzas por creer que eres terrorista, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, obviamente, como estaba diciendo, no hubo una organización, no hubo una idea de cómo combatir eso, ¿sí? Hasta ahora sigo creyendo que no lo hay. ¿Podría suceder lo mismo en un futuro si pasa esto de nuevo? Creo que sí podría suceder de nuevo, pero obviamente la gente estaría un poco más informada, trataría al menos de no pisar los derechos, ¿no? Pero obviamente sí fueron totalmente... Estoy en desacuerdo con eso. Sí, sigue habiendo consecuencias. Obviamente aquí en Lima pensamos que ya terminó, pero aún hay gente que todavía tiene ese pensamiento. Obviamente está en la zona más... pueden estar entre cualquiera de nosotros, pero obviamente solamente son personas seleccionadas que pueden estar hablando de eso. Pero sí creo que obviamente sigue habiendo gente que sigue pensando.